Este anillo de diamantes es único en el mundo, símbolo de mi amor por ti. Único. Un beso. Señorita Su, el cadáver que le preparé será entregado en el lugar que usted especifique dentro de 5 días. Después de su fallecimiento borraremos todos los rastros de su partida. Puede aprovechar el tiempo para despedirse de sus seres queridos. No es necesario. Soy huérfana. En este mundo ya no hay nadie que merezca mi despedida. Señorita Su corazón no está bien. Esta cirugía para recuperar la vista es muy riesgosa. Podría causarle la muerte. Estoy a punto de casarme con el hombre que más amo. No quiero que la gente se burle de su esposa ciega. Al menos debería decírselo al señor Lee. Después de todo, usted perdió la vista en un accidente por salvarlo. No si por casualidad la cirugía tiene éxito. Quiero darle una sorpresa si la cirugía falla. No le digas que fue por la cirugía para recuperar la vista, que murió. Lo vi. Li Jin Yuan. Dijiste que solo me amabas a mí, pero en nuestro aniversario de 7 años de relación le diste un anillo de diamantes a otra mujer. Nunca dudé de tu sinceridad, pero la sinceridad es voluble. Si es así, les doy mi bendición. Duer, ¿cómo llegaste aquí? Es de noche y no puedes ver, es muy peligroso. Voy a ver si te lastimaste. Estoy bien. Solo soy una ciega. ¿Qué diferencia hay entre el día y la noche? Su Duer es mi prometida, la mujer que más amo. La mujer que tengo en la palma de mi mano. No es tu lugar para hablar. Fuera. Li Jin Yuan, a veces realmente no entiendo. Si realmente me amas o solo finges. Siempre escuché que el señor Lee es famoso por ser un esposo muy cariñoso. Hoy lo vi y realmente es cierto. Jin Yuan, vine de repente. ¿No los estoy molestando? ¿Cómo podría ser? Estás siempre encerrada en casa. Temía que te estuvieras aguantando demasiado y por fin tienes ánimos para salir. Estoy más que feliz. Estamos jugando verdad o reto. ¿Quieres unirte? Claro. ¿Un ciego inútil de qué se enorgullece? El puesto de la señora Lee será mío tarde o temprano. El señor Lee está a punto de casarse con la señora, ¿y tu pequeña discípula? ¿Qué va a hacer? ¿Qué más da? La mantendremos juntos. El señor Lee no podrá mantener a una pequeña amante, ya que el señora no puede ver. El señor Lee y la pequeña discípula han estado juntos en casa delante de la señora GG. Por supuesto. Muy emocionante. Li Jin Yuan. ¿Qué es emocionante? Duer yo. Lo emocionante es, por supuesto, el juego de verdad o reto. La botella gira y quien caiga tendrá que aceptar el castigo. Pero hermana, tus ojos no te lo permiten. Probablemente. Aunque no pueda ver, Jin Yuan me dijo. Él sería mis ojos, ¿verdad? Por supuesto, Duer, yo soy tus ojos. Empecemos.
Jin Yuan, ¿quién perdió? Qué pena, Duoer, perdiste tú. ¿En serio? Por supuesto, Duoer, te quiero tanto. ¿Cómo podría dejar de perder? Elige lo que quieras. El castigo lo hago yo. La señora sabe elegir. Le tocó al señor Li beber una copa con alguien del sexo opuesto. Señor Li, hay tantas bellezas. ¿Por qué no eliges una? ¿Qué estás diciendo? La señora todavía está aquí. Ay, es solo un juego. ¿Cómo podría importarle a la hermana? El que perdió fue Li Jin Yuan. Él mismo debe decidir. Ya lo sabía. Nuestra Duoer es la más comprensiva. No arruinará la diversión. Li Jin Yuan, ¿cuándo? Mi comprensión se convirtió en indulgencia. En una excusa para que te diviertas sin límites. Li Jin Yuan, ¿cuándo? Mi comprensión se convirtió en indulgencia. En una excusa para que te diviertas sin límites. Su Duoer, ¿qué opinas de mí? ¿Cómo me ves? Creo que eres buena en los estudios. Y siempre dispuesta a ayudar. Su Duoer, me gustas. Quiero cuidarte y protegerte toda la vida, aunque no sea un príncipe. Pero definitivamente te trataré como a una princesa. ¿Quieres ser mi novia? Estar juntos. Lo quiero. Un beso. Su Duoer, puedes confiar en mí. En esta vida, aparte de ti, no amaré a otra mujer. Bien, por ahora te creo. Pero si algún día te gusta otra mujer, no dudaré en dejarte. No, no te daré la oportunidad de dejarme. Li Jin Yuan, cuando la novedad se desvanece. Todas las promesas de amor juvenil se convierten en una broma de un solo lado. Duoer, ¿qué te pasa? Te ves tan pálida y tus manos están tan frías. ¿Te sientes mal? Te llevo al hospital, vale. No es solo que me siento agobiada. Bien, vamos a casa rápido. Vosotros seguidlo, pongo en mi cuenta. Vamos de vuelta a la villa, sí. Que vuelvo enseguida. Duer, tengo que ocuparme de algunos asuntos de la empresa. Ve tú primero, tu dolor en el pecho es algo habitual. Haré que el chofer te lleve a casa para que tomes la medicina. Li Jin Yuan. Duer, ve tranquila a casa. Espérame en casa. Li Jin Yuan. Si el amor que juraste al cielo, puedes repartirlo sin remordimientos entre dos personas, entonces tu amor es realmente barato. Li Jin Yuan, ahora me doy cuenta que cada vez que no volvías a casa por la noche, cada vez que te ibas de repente, era para estar con otra mujer.
Rápido. Esposo, ¿quién es ella? ¿Por qué está en nuestra habitación de matrimonio? ¿De qué estás hablando? Zhou Ruolin, ¿a quién le estás llamando esposo? Duer Ruolin se golpeó la cabeza por accidente. El doctor dijo que está mentalmente confundida. Tenemos que dejarla ser, no podemos estresarla. ¿Podrías cooperar, por favor? Coopera con ella. Li Jingyuan, estoy ciega, no puedo ver. Pero tú no estás ciego, ¿no puedes ver? ¿Está fingiendo? Duer, sé que no te gusta Ruolin. Pero ella es nuestra pequeña hermana, ¿podrías ser más maduro? No podemos hablar de esto después de que se recupere. Esposo, me duele la cabeza. Hay tantas habitaciones en la villa, ¿por qué insistes en quedarte aquí? Ruolin no está bien de salud. Ya basta. No digas más. Me voy ahora mismo. ¿No lo pisé, será suerte? Esposo. Parece que mi decisión fue correcta. Dejarte será la decisión más acertada de mi vida. Duer, ¿de qué estás hablando? Esposo, me duele mucho la cabeza. ¿Podrías ayudarme a descansar en la cama? Ruolin, voy a salir un rato, descansa bien. Esposo. ¿Qué estás haciendo? Esposo, esta es nuestra habitación. ¿Por qué hay fotos tuyas con otra persona? Me duele verlas. Las tijeras son muy afiladas si te lastimas. Me dolería. Su duer, no me importa lo enamorados que estuvieron antes. Si quiero ganar. Li Jingyuan solo puede ser mío. Tolerar que Zhou Ruolin rompa nuestra foto de boda y que sean cariñosos en nuestra habitación nupcial. Li Jingyuan, la amas más de lo que imaginaba. Esposo, en la boda de los próximos días. Deja que sea tu novia, por favor. No has perdido la memoria. Me engañaste. Esposo, me estás lastimando. Cállate. No me llames esposo, no te lo mereces. Hermano mayor, ¿qué quieres decir? Zhou Ruolin, si lo has olvidado, no me importa recordarte una vez más que solo somos una relación de conveniencia mutua. Compórtate bien y sé mi juguete. No sueñes con cosas que no te pertenecen. Pero dijiste que te gustaba. Dijiste que solo yo podía satisfacerte. Zhou Ruolin, sí dije que me gustabas. Tu cuerpo me satisface mucho. Pero la única persona que amo es Su Duer. Señora Li. Solo será Su Duer. Si no sabes comportarte. No me importa cambiar de mascota. No, Sixion. No me atreveré de nuevo. Por favor, dame una oportunidad. En vista de que me has servido bien. Puedo darte una oportunidad. Pero te advierto. No me des más problemas. Si Duer descubre nuestra relación, no seré amable contigo. Hola, papá. Sospecho que Su Duer ha recuperado la vista. Chequea en el hospital por mí. Su Duer efectivamente vino al hospital. Se hizo una cirugía para recuperar la vista. Está en secreto, ¿cómo lo supiste?
Suduer, no creas que has ganado. Li Jingyuan será mío tarde o temprano. Señorita su cuerpo ya está preparado. Nuestro personal vendrá a recogerla a la hora acordada. Una vez que te vayas Suduer, desaparecerá por completo del mundo. ¿Ha considerado bien su decisión? Estoy segura de irme. Duer, ¿qué dices Duer? ¿Te vas? ¿A dónde vas? No. Solo me inscribí en un tour, malinterpretaste. Entonces está bien. Realmente no lo pensé bien antes. Ya la he hecho ir, te pido disculpas. No te enojes, ¿de acuerdo? Es solo una pequeñez. Realmente no vale la pena enojarse. Lo sabía. Nuestra Duer es la más comprensiva. Duer. ¿Dónde está tu anillo? Nunca te lo quitas. Ha pasado tanto tiempo. La gente cambia. Y más aún un anillo. Duer. ¿De qué estás hablando? Jingyuan, ¿por qué estás tan nervioso? Solo es que el anillo se rayó, lo llevé a reparar. No pasa nada, lo viejo se va. Y lo nuevo viene. Señora Li, este es el anillo de diamantes que el señor Li eligió especialmente para usted. Símbolo de un amor único e inquebrantable. Con un valor de 30 millones. Duer, déjame ponértelo. No es el momento adecuado. Este anillo no debería estar en mi mano. Tienes razón, entonces en ese momento te lo pondré en la boda Duer. Tengo una sorpresa preparada para ti, adivina qué es. ¿Cómo podría adivinar? ¿Qué sorpresa me habrás preparado? Duer. El contrato de matrimonio que grabé para ti, como dice ahí. Vamos a tomarnos de la mano. Y envejecer juntos. El amor puede ser falso. ¿Qué sentido tienen las promesas vacías? Duer, no llores. Eres la mujer que más he amado en mi vida. Ya sea ahora o en el futuro, eso no cambiará. Duer, en la empresa hay algunos contratos que están a punto de vencer. Voy a ir a la empresa a negociar la renovación. Sí. Ve. Li Jingyuan. Una vez infiel, siempre infiel. Li Jingyuan. Cuando me engañabas deberías haber sabido que la persona que envejecería contigo nunca sería yo. El contrato de renovación lo firmaré el día de la boda como mi bendición para la señorita Duer. Gracias, señor Jerry, entonces deséenos un feliz trabajo conjunto. Entonces me voy. Sixion, ya sé que me equivoqué. Esta noche me pondré este traje. ¿Te parece bien para disculparme? Duer. Tengo una reunión transoceánica de última hora. No me esperes esta noche. Vale. Vamos, ven. Lo siento, Sigi. Sixion y yo hemos estado ocupados todo el día. Estoy agotado. Así que voy a pasar la noche en la villa que me compró. Sigi, eres tan comprensiva, seguro que no te importa.
Al fin y al cabo tú no puedes satisfacerlo. No puedes impedir que alguien más lo haga. Sigi, a veces realmente te admiro. Aunque ya has recuperado la vista, insistes en fingir que estás ciega. Mirando como Sixion y yo somos íntimos. ¿No te molesta? Sigi, no te engañes a ti misma. La que no es amada es la tercera. ¿Por qué no me dejas a Sixion? Después de todo, Sixion se casó contigo solo por culpa. Si supiera que tus ojos están bien. ¿Crees que en la boda querría cambiar de novia? Zhou Ruolin. ¿Tanto quieres ser la novia? Está bien. Te lo dejo. Pero temo que mi renuncia sea demasiado para ti. Organiza un funeral para mí. Te enviaré la lista de invitados en un momento. Que sea el mismo día de mi boda. En el tercer piso del Hotel Marriott. Muchas gracias, señorita Su, por su ayuda a los niños dejados atrás en las zonas montañosas. Estas prendas y accesorios suyos se venderán por una gran suma para la caridad. No hay de qué, de todos modos, estas cosas ya no las necesito. Entonces, muchas gracias por su generosidad, señorita Su. Sigi, ya te dije que no lo quería. Pero Sixion insistió en comprármelo. ¿No te parece familiar? Parece que es el mismo diseño que tu vestido de novia. Son de la misma colección. ¿Por qué es una videollamada? ¿Te equivocaste, Duoer? ¿Por qué me llamas de repente? ¿Me extrañas? Es que de repente quise saber. ¿Qué estás haciendo ahora? Fingir estar ciega es solo para no exponer la infidelidad de Li Jingyuan. Quiero ver ¿hasta cuándo podrás aguantar? ¿Qué más puedo hacer? Claro que estoy en la oficina manejando contratos. Duoer, lo olvidaste. Hace unos años las colaboraciones que conseguiste ya vencieron. Ya hablé con todos ellos. Después de la boda renovaremos los contratos. Duoer, tenerte es mi bendición. Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber firmado contratos por millones? Entonces te deseo éxito por adelantado en la firma. Claro, Duoer, todos vinieron por ti. Con tú aquí, ¿cómo podría fallar en la firma? No importa lo ocupado que estés, recuerda comer. Volvamos a cenar juntos esta noche. Como mi despedida final contigo. ¿Qué pasa? Nada, accidentalmente derramé el vaso de agua. Recuerda, a las 6 de la tarde. Nos vemos sin falta. Vale, iré tan pronto como termine. Duoer, tengo algo urgente ahora. Colgaré primero. Li Jingyuan. ¿Esto es lo que llamas urgente? ¿Ir a la tienda de vestidos de novia para engañar a Zhou Ruolin? Zhou Ruolin. Ya que te gusta tanto que te vean en tu boda, seguro. Te complaceré con ese gusto. Hermana mayor, es tan tarde, no estarás esperando a que el hermano mayor regrese a casa. El hermano mayor dijo que se quedaría conmigo, no vendrá. Hermana mayor, tengo una buena noticia.
Estoy embarazada. El hermano mayor está muy feliz, dijo que siempre soñó con tener un hijo. Me pidió que lo tuviera. Se hará cargo de mi hermana mayor. Tú también estarás feliz por mí, ¿verdad? Jin Yuan, lo siento. No pude proteger a nuestro bebé. El doctor dijo que tal vez no pueda quedar embarazada de nuevo. No pasa nada, Duer. Mientras nos amemos. ¿Qué importa si tenemos hijos o no? Li Jin Yuan. Cuando empezaste tu negocio, para ayudarte a firmar ese contrato, me obligaron a beber. Provocó el aborto del bebé. Ya no puede quedar embarazada. A cambio de eso, tu amante viene con el informe de la revisión prenatal y lo presume frente a mí. ¿Por qué? ¿Por qué yo planté el árbol y ella se beneficia de su sombra? Bueno, si el árbol ha crecido torcido, entonces hay que cortarlo. Felicidades como lo deseaste. Te cedo el puesto de la Sr. Ali. Espero que Li Jin Yuan, al ver estos mensajes que enviaste, todavía pueda amarte como antes. Siji, te tengo una buena noticia. Estoy embarazada. No te engañes a ti misma. La que no es amada es la tercera. Li Jin Yuan. Te di una oportunidad. Tú no la valoraste. Así que no me culpes por irme sin despedirme. Vengan rápido. Alguien se está tirando del edificio. Llama a la policía de inmediato. Vengan a ayudar. Rápido. ¿Conoces a esta persona? Hola, Sr. Li, algo grave ha pasado. ¿Qué podría ser tan grave? Hace un momento, alguien se tiró de nuestro edificio y se parece. Se parece mucho a la señora. ¿Qué dices? Baja la voz, vas a despertar al bebé. Duer está en casa bien tranquila. ¿Cómo podría haberse tirado? Si sigues diciendo tonterías y maldiciendo a la señora, te voy a despedir. ¿Acaso me equivoqué? Basta, mañana, es mi boda con la señora. No importa quién sea esta persona que se tiró o cuál fue la razón por la que lo hizo. Haz que los medios lo supriman, no quiero ver ninguna mala noticia. El bebé se está desarrollando muy bien. En el primer trimestre del embarazo hay que descansar bien. Mantén un buen estado de ánimo y recuerda hacerte los chequeos a tiempo. Entendido, gracias, doctor. Sixion, ¿podrías no volver a casa esta noche? Pero... Sixion se casa mañana con Siji. Hoy es la última noche. ¿No quieres quedarte conmigo y el bebé? Bueno, como tú digas. No volveré esta noche. Tan joven, ¿cómo pudo pensar en hacer algo así? Desde tan alto saltó que se le fue el alma antes de que llegara la ambulancia. ¡Qué pena! ¿Dónde se habrá metido Duer? No contesta el teléfono. Li, no te preocupes. La vi en el camerino, estaba muy ocupada quizás.
La señora no contesta a propósito para sorprenderte en la boda, con algo espectacular. Tienes razón. Señor Jerry. ¿Qué significa esto? Escuché que es una tradición china. Escogí una canasta de flores y la traje. Espero que a la señorita Duer le guste que extranjero. ¿Quién regala canastas de flores en una boda? ¡Qué mala suerte, señor Jerry! Eres el mejor socio de Duer y con esta intención, seguro que estará muy feliz. Por favor, suban al segundo piso. La invitación decía que era en el tercer piso. ¿Por qué me dice que suba al segundo piso? Hermano mayor. Hace mucho que no nos vemos. Estabas bien en el extranjero. ¿Para qué volviste? Hoy es un día importante para la hermana Su Duer. Claro que tenía que volver. Ya sabes, es Duer con quien me caso. Así que guarda tus intenciones. Si te descubro con malas intenciones hacia ella, no te quejes si te trato mal. Li Jin-yuan, cuando te des cuenta que el funeral de Su Duer está arriba. Espero que todavía pueda sonreír. Vamos, suban al segundo piso, hoy hay que beber mucho. Vamos, entren. Li, ya es hora de entrar. Conozco a Duer desde hace 7 años. Y la he amado durante 7 años. Es comprensiva, inteligente y culta. Todas las palabras bonitas que se usan para describirla me parecen pocas. Puedo decir que la amo más que a mi propia vida después de la boda. Transferiré el 80% de mis bienes a nombre de Duer. ¿Qué es esto? ¿Un hombre perfecto? Sugar. ¿Habrá salvado la galaxia en su vida pasada? Que alguien escriba un manual para entrenar hombres. Estoy de rodillas escuchando. Que salga nuestra hermosa novia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la novia? Es la hora perfecta. No podemos retrasarnos más, no la hemos visto en tanto tiempo. ¿Qué les parece, chicos? ¿La novia habrá tenido algún problema? No digan tonterías en la boda del señor Lee. ¿Quieren perder la vida? Duer, te he preparado una boda del siglo. Para declararle al mundo entero que te amo. Por favor, no me decepciones. ¿Quién eres tú? Señorita Zhou, un gusto en conocerla. Me enviaron para entregarle su vestido de novia. ¿Entregar el vestido de novia? ¿Qué significa esto? Mañana el señor Li Jin-yuan celebrará una gran boda en el segundo piso del Hotel Marriott. Una boda de escala monumental. ¿Alguien desea que usted esté presente en la ceremonia? Sixion, he esperado este día por tanto tiempo. Finalmente me convertiré en tu novia. La hermosa novia finalmente aparece. Pero aún se esconde tras el velo. Parece que nuestro novio es muy celoso, siempre queriendo guardar la belleza de la novia para sí mismo. Mi novia. Por supuesto, solo yo puedo admirarla. Que salga nuestro apuesto novio a recibir a su novia. Se dice que conseguir a la mujer amada es como ganar una batalla. Esta batalla la he librado por 7 largos años. Ahora, finalmente he ganado.
Dios mío, ¿cómo puede haber un hombre tan apasionado? Y constante en el amor. Vuelvo a creer en el amor. 7 años, ¿qué está pasando exactamente? Tranquila. Yo conozco a Jing Yuan también desde hace 7 años. Este vestido Jing Yuan lo mandó especialmente para mí. No puede haber problemas, seguro estoy exagerando. Novio, aceptas a esta mujer como tu esposa, para uniros en matrimonio en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, amarla, respetarla y cuidarla. Hasta que la muerte los separe. ¿Para estar juntos por siempre? Lo acepto. Novia, aceptas a este hombre como tu esposo, para uniros en matrimonio, en la enfermedad y en la salud. No importa si es pobre o rico, lo amará, lo respetará y lo cuidará. Siempre será fiel hasta el final de su vida. Estoy dispuesto. Esta voz. La voz de Duer ha cambiado. Seriamente se esconde bajo el velo, derramando lágrimas a escondidas. Ahora invito a los novios a intercambiar anillos. Señora. Ya no podrá escapar. Ahora llegamos al momento más emocionante de toda la boda. Novio, puedes besar a tu novia un beso. Un beso, un beso. Señora, ¿puedo besarte ahora? Por supuesto, he esperado este día. He esperado mucho tiempo. Lleva a alguien a echar un vistazo de inmediato. Si son alborotadores, entonces que su falsa muerte se convierta en real. Solo haz que detengan la música. No quiero ver sangre en un día tan feliz. Será una bendición para nuestro hijo. ¿No escucharon las órdenes de la señora? Vayan ya, sí. Ya que la música se detuvo, invito a los novios a continuar con la ceremonia del beso. Director Lee. Arriba es el funeral de la señora. ¿Qué dices? Cállate. La señora está justo frente a ti, ¿te atreves a maldecirla? ¿Vienes a arruinar la fiesta? ¿No sabes que hoy es la boda de nuestro director Lee? ¿No podían elegir otro día para el funeral? ¿Tienen que hacerlo hoy buscando problemas? ¿Qué está pasando? Siji ya está muerta, ¿qué más quieren? ¿No eres el discípulo menor del director Lee? ¿Viniste a la boda? ¿Por qué estás aquí? ¿Boda? ¿La boda de quién? Por supuesto, la boda de la señorita Su y nuestro director Lee. Asistente Zhang, ¿qué estás diciendo en el funeral de la señorita Duer? Esto es una falta de respeto hacia la señorita Duer. Señor Jerry, no entiendo lo que estás diciendo. Aparta. La señora está muerta. Entonces, ¿quién es la señora de abajo? No es que no me atreva. Pero arriba realmente es el funeral de la señora. Ve a ver qué pasa. Esto, ¿cómo puede ser? ¿Mi funeral todo esto es? ¿Su Duer está detrás de esto? ¿Al ver que no puede casarse con Jing Yuan me maldice? Si Sr. Lee. ¿Has pensado que la persona a tu lado no es tu esposa? Basta, estoy aquí de pie. Seguro es alguna malintencionada. Quiere arruinar mi boda. Si Duer está a mi lado. ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo puede alguien organizar un funeral el día de la boda? ¿Quién haría algo tan despreciable? Mira, el Sr. Lee se ve muy molesto.
Probablemente ya está pensando dónde enterrarlos. Ve y destruye ese funeral. Pero, ¿ir? Sí. ¿Destrúyelo? Parece que este funeral no puede continuar. Señor Jerry, por favor regrese. Yo me encargo del resto. Vámonos. No te enojes después de la boda. Haré que quienes hicieron esto paguen por ello. Sr. Lee, ¿qué tal si pasamos al? ¿Siguiente paso? Antes de la boda la novia me dio un USB. Dijo que lo reprodujera en la boda. Para darle una sorpresa al novio. Ahora veámoslo juntos. ¿Qué es un USB? ¿Cómo no lo sabía? ¿Qué está pasando aquí? ¿No era el SR Lee un hombre ejemplar? ¿Cómo puede estar con otra mujer? Mira, ¿qué hay en la pared? ¿No es la foto de boda del SR Lee y su esposa? ¿No será esta su habitación nupcial? Esto es demasiado impactante. Realmente pensé que el Sr. Lee era un hombre ejemplar. No sabía que jugaba así. Apágalo. ¿Quién hizo esto? Apágalo. Apágalo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién quiere arruinarme? Es ella, seguro es ella. Maldita, maldita. No te perdonaré. Falso, todo es falso. Duer, tienes que creerme, alguien me está tendiendo una trampa. ¿Qué cómo me llamaste? Duer, te lo suplico, créeme, te amo. De verdad solo te amo a ti. Li Jingyuan abre bien los ojos y mira. ¿Quién soy yo? A Zhou Ruolin. ¿Cómo puedes ser tú? Si no soy yo, entonces ¿quién su Duer? Fue tu trampa, habla. ¿Dónde escondiste a Duer? Dilo. Dilo, dilo ya. Li, cálmese, por favor. La señorita Zhou está a punto de ser estrangulada por usted. Obviamente usted me envió el vestido de novia, usted me hizo venir a la boda. ¿Por qué me hace esto? Cállate, zorra, cuando te envié un vestido de novia, solo eres un juguete para mi entretenimiento. ¿Cómo te atreves? Dilo rápido, ¿dónde escondiste a Duer? Si no, haré que tú y el bebé en tu vientre paguen. Bien. Mátame entonces. Su Duer tampoco te querrá. Zhou Ruolin, ¿de verdad crees que no me atrevo a matarte? Li, la señora ya falleció. Repítelo. ¿Te atreves a maldecir a mi Duer? ¿Sabes cuál será el resultado, Li? No te estoy mintiendo. La señora ya falleció. Su funeral está en el tercer piso de nuestro hotel. No, no puede ser. Duer estaba bien ayer. ¿Cómo puede morir de repente? Me estás mintiendo, ¿verdad? Li, ¿cómo podría bromear con algo así? El cuerpo de la señora está ahí. Puedes subir a verlo ahora mismo.
Sifu, creo que me está dando contracciones. Por favor, llévame al hospital. Nadie la lleve al hospital. Ya que le gusta tanto este lugar de la boda. Que se quede aquí para siempre. Duoer. No te preocupes. Levántate, sé que está mal. ¿Despierta, sí? Li Jingyuan. Quítate las manos sucias. Ya le debes suficiente. ¿Por qué la profanaste después de su muerte? Li total. Eres tú, ¿por qué estás aquí? Mi boda con Duoer no te invitó en absoluto. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para el funeral. ¿Por qué soy el único que no sabe por qué? Mi hermana me llamó antes de suicidarse. Desearía poder ayudarla a organizar su funeral. Ella quiere caminar maravillosamente. ¿Pero y tú? Lo arruinaste todo. La mataste por última vez decente. Todo arruinado. ¿Qué dices de suicidio? Duoer es suicida. No puede ser. Todos nos vamos a casar, ella me ama tanto. ¿Por qué está dispuesta a dejarme? Li Jingyuan. Este regalo que te preparé. ¿Todavía te gusta? Sí. ¿Quieres saber verdad? Te lo diré. ¿Qué es esto? Hermano es tan noble. La hermana mayor es el orgulloso hijo del cielo. Es la mejor programadora de la universidad. Pero para ti. Perdió todo lo que más amaba. Ya basta. Este es mi trabajo con Duoer. No necesito que me enseñes. Pero ella es tan estúpida. Para casarse contigo. Para que no te hagan reír. No le importa su vida. Fui a una cirugía de rejuvenecimiento. Casi muere en la mesa de operaciones. ¿Qué dices? Duoer se sometió a una cirugía. ¿Cuándo? Duoer se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento el 1 de febrero. Entonces ella. Exacto. Todas esas cosas sucias que hiciste. Sigi las vio claramente.
Director Lee. Ella lo sabía todo, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no me lo dijo? Ella nunca se habría imaginado. En vuestro aniversario de boda. La engañaste con otra mujer. Realmente mereces morir. Déjalo golpear. Zuzi Rui. Será mejor que me mates ahora. Para que me vaya con Duer. ¿Quieres morir? No será tan fácil. Te haré vivir en el dolor toda tu vida. Te haré sentirte culpable para siempre, por cierto. ¿Sabes cómo murió Sigi? Ayer por la mañana. Sigi subió al techo del grupo Lee. Y saltó. Era alguien que le tenía tanto miedo al dolor en vida. Y eligió morir de esa manera. ¿Te das cuenta de cuánto te odiaba? Así que... Ayer no me equivoqué. La que saltó del grupo era la señora. Oye, director Lee, si sigues diciendo tonterías sobre la señora, cuidado que te despido. Tan joven, ¿cómo pudo perder la esperanza? Saltó desde tan alto y murió antes de que llegara la ambulancia. Realmente es una lástima. Resulta que realmente era Duer. ¿Qué? ¿Ahora lo entiendes? Ese día estabas acompañando a la amante para su chequeo prenatal. ¿Cómo ibas a recordar el suicidio de Sigi? Basta. No digas más. Director Lee, ¿qué te pasa? Te llevo al hospital, vamos, no. Quiero encontrar a Duer. Director Lee, los muertos ya han partido. Debes cuidar de tu salud. La señorita Duer te amaba tanto en vida, estoy seguro que no querría ver esto. Quiero encontrar a Duer. Director Lee, ¿estás bien? Quita tus manos sucias. No mereces tocarla. Se acabó el tiempo. No. Suéltame. Duer es mi esposa, ¿por qué me detienes? Porque su última llamada fue para mí. Ni siquiera quiso verte por última vez antes de morir. ¿Por qué la llamas esposa? No, no es. No es así. A las 6 de la tarde no faltes. Vale. Duer me dio una oportunidad. Fui yo. Yo no supe valorarla, fui yo. Aunque no me gusta. Pero esto es lo que ella me pidió que te diera. Duer. Duer.
¿Cómo van las cosas? No estabas tú en la escena todo el tiempo. ¿Cómo lo hice? No lo sabes perfectamente. Como siempre no se te escapa nada. Tienes una hoja en la cabeza. ¿Te la quito? Gracias. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué tal si vienes conmigo a Kioto? Eres la mejor programadora del mundo. Solo en Kioto podrás mostrar tu verdadero valor. No estarás pensando en ese idiota. ¿De qué te ríes? Él ya es cosa del pasado. Por favor, no lo menciones más delante de mí. Antes, para no herir su ego, siempre me contuve. De ahora en adelante seré yo misma. Cambiaré mi forma de vivir. Duoer, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Tú me amabas tanto. Que eras capaz de dar tu vida por mí. ¿Por qué no quieres darme otra oportunidad? Es el teléfono de Duoer. La contraseña de Duoer. Claro, es mi cumpleaños. 5 de agosto de 2023. La empresa salió a bolsa. Li Jingyuan ha adelgazado de tanto trabajar, pero todas las noches al volver a casa me regala una rosa, mi flor favorita. Realmente lo amo mucho. Es el aniversario de nuestros 6 años de relación. Li Jingyuan me pidió matrimonio. Duoer, yo. ¿Fue él quien me pidió matrimonio? ¿Por qué llora más que yo? No necesitas decirlo, ya lo sé. Aunque estaba tan emocionado que apenas podía hablar. Acepté, pero aún así le dije que sí. Porque ya quería ser su novia. «1 de enero de 2025. Li Jingyuan y yo acordamos celebrar nuestra boda el 25 de mayo. Seré la novia más hermosa. 20 de mayo de 2018. En honor a esta ceremonia de confesión, decidí perdonarlo 77 veces. Duoer, ¿por qué 77 veces? ¿No 33 o 99 veces? Porque perdonarlo 7 veces sería muy poco. Perdonarlo 70 veces 7 sería demasiado. Creo que la capacidad de tolerancia de una persona puede perdonar a quien la lastima 77 veces. No. Duoer, créeme. No te lastimaré 77 veces. La séptima vez. Li Jingyuan regresa cada vez más tarde. Tan tarde y aún no duermes. Estoy cansada, me voy a dormir. Tampoco recuerda traerme rosas. La 20ª vez. Después de mi aborto espontáneo. Duoer, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes dormir abrazándome? Li Jingyuan parece encontrarme repugnante. Ya no quiere tocarme. Aniversario de 7 años. Li Jingyuan besó a Zhou Ruolin frente a mí. Li Jingyuan permitió que Zhou Ruolin rasgara nuestra foto de boda. Li Jingyuan llevó a Zhou Ruolin a casa. Me obligó a cederle la habitación. Li Jingyuan incluso se revolcó con Zhou Ruolin en mi habitación nupcial. Li Jingyuan hizo que Zhou Ruolin quedara embarazada. Li Jingyuan, me equivoqué. Ahora entiendo. Perdonarte 77 veces. Es mejor perdonarme a mí misma una vez.
Soy vil y merezco morir. No has muerto en realidad, ¿verdad? Hoy todo ha sido un montaje tuyo para perjudicarme. Espera, no te voy a dejar escapar. Si realmente estás muerta, vil mujer, desenterré tu cadáver. Te haré que nunca reencarnes. Ya lo dije antes. No molestes a mi Dwoer. ¿Por qué no me escuchas? Sixion y yo estuvimos luchando por mucho tiempo. Estábamos agotados. Solo podíamos quedarnos en la villa que me compró. Pasamos la noche allí. Sigi, a veces realmente te admiro. Aunque ya has recuperado la vista, sigues fingiendo ser ciega. Ver a Sixion y a mí tan íntimos no te molesta. No te engañes a ti misma. La que no es amada es la tercera. Te tengo una buena noticia, estoy embarazada. Sixion está muy feliz. Dice que siempre soñó con tener un hijo. Me pidió que lo tuviera. Que se haría responsable. Sixion dijo que se quedaría conmigo, no volverá. No. Felicidades como lo deseaste. Te cedo el puesto de la SR Ali. No todo es culpa de esa vil mujer. Fue ella me sedujo. Dwoer, ahora mismo voy a matar a esa vil mujer. ¿Tú cómo llegaste aquí? Vine a quitarte la vida. Estás loco, suéltame. Sí, estoy loco. Dwoer está muerta, quiero que la acompañes en la tumba. Por favor, perdona a mi bebé. Director Lee, cálmate, si la matas irás a prisión. No te importa, tampoco quiero vivir. Pero la empresa de la señora sigue ahí, Director Lee. ¿Lo olvidaste? La señora trabajó tanto para que la empresa saliera a bolsa. ¿Cuánto esfuerzo puso? ¿Vas a dejar que todo se vaya al traste? Director Lee. La boda de ayer causó un gran escándalo. Las acciones de nuestra empresa ya cayeron. Las empresas que firmaron con nosotros también vinieron a cancelar los contratos. Los directores están muy descontentos. Sí. Tienes razón. Lee Group es el esfuerzo de Dwoer. Si no fuera por estos contratos, Dwoer no habría abortado. No puedo dejar que la empresa quiebre. En cuanto a ti, ¿Qué vas a hacer? un bastardo. No debería haber existido. ¿Todos estos contratos no serán de Lee Group? Antes Lee Group estaba en su apogeo porque tú estabas allí. Las grandes empresas competían por colaborar. Ahora que no estás, ¿de dónde sacan la capacidad para firmar tantos contratos? ¿Y cómo están ahora? 7 días consecutivos de caída. Los inversores, directores y accionistas están furiosos. ¿No será que aún lo tienes en mente? ¿Cómo podría ser? Solo que Lee Group fue algo que yo apoyé desde el principio y ahora está en este estado. Solo me da un poco de nostalgia. Eso está bien, no me gusta. Pensar en aquel año llegué un paso tarde. No te pude retener y te hice sufrir tanto. Esta vez no te dejaré escapar. En aquel tiempo solo pensaba en chocar contra la pared y pasé por alto que siempre hubo alguien esperando que me volviera. Quizás es hora de empezar de nuevo. ¿Cómo no te había notado antes? Tan guapo. ¿Solo guapo? También sabroso. ¿Quieres probar? ¿Puedo besarte? Cuando salías con chicas antes, ¿también preguntabas?
Desde la primera vez que te vi me enamoré perdidamente de ti, pero en ese momento solo pensabas en él. Gracias por esperarme siempre. Ya decía yo cómo de repente apareció un director técnico. Resulta que era la novia del príncipe. Y además el hombre arriba y la mujer abajo. Esto es demasiado emocionante. Uy, acabo de interrumpir su momento. No me despedirán, ¿verdad? Señor Liao, el señor Su está hablando de asuntos importantes, mejor no entrar. No pasa nada, solo entrego un documento y salgo enseguida. Señor Liao. Señor Zhu, ¿qué haces aquí? Señor Su, lo siento, no pude detenerlo. ¿No puedo estar aquí? Más bien, el respetable subdirector Liao. Dejando el proyecto a un lado, ¿qué haces aquí? ¿Es que el señor Su acaba de llegar a la empresa? ¿Aún no entiende los negocios de la empresa? Estos son los materiales relevantes que organicé, por favor échele un vistazo, señor Su. No hay necesidad de sentirse incómodo, si hay algo que no entiende, pregúnteme directamente. Esto no es necesario que se preocupe el señor Liao. Mi gente, naturalmente yo la ayudaré. Conocer los negocios de la empresa en el futuro si no hay nada importante. No venga a molestar al señor Su en su trabajo. Sí, ya me voy. Una mocosa. Quiere estar por encima de mí. Ya veremos. Zirui, ¿tienes algo contra este señor Liao? Aprovechándose de ser un viejo seguidor de mi padre se hace el importante. Forma camarillas y acepta sobornos. Hace tiempo que quiero moverlo. Si es un viejo seguidor. Y tan descaradamente forma camarillas, acepta sobornos y ustedes no lo mueven. Es que tiene algo en sus manos, ¿no? Eres inteligente, nada se te escapa. No te voy a mentir, mi padre comenzó en el AMPA. En sus manos hay más o menos cosas no muy limpias. Este viejo sinvergüenza ha permanecido tantos años, apoyándose en estas cosas sucias. Y si yo pudiera ayudarte a encontrar esas cosas, ¿cómo me lo agradecerías? No tengo con qué pagarte, me ofrezco a mí mismo. Está bien, acepto. Por cierto, tu plan de regreso. Ya lo tengo listo, será en un mes en el Hotel Paz. La seguridad de allí es de primera clase. Definitivamente garantizará tu seguridad. No es necesario ser tan cuidadoso, ¿no? Es que olvidaste lo que hiciste hace 7 años. No es así. No fue más que romper el sistema de defensa más fuerte del mundo de M. Robarles 10.000 millones de dólares para hacer caridad. Las cosas ya pasaron hace tanto tiempo. Es necesario seguir atormentándose por eso. Eres muy valiente. Ahora la gente de M te busca como loca. En las listas de búsqueda tu nombre está por todas partes. En las listas de búsqueda tu nombre está por todas partes. Valor de 10.000 millones de dólares. ¿De verdad valgo tanto? Pero tranquilo. Te aseguro que nadie se atreverá a tocarte. A menos que pasen por encima de mi cadáver. Padre, ve a investigar. ¿Qué tal? ¿De dónde viene ese Su? Pensé que era alguien importante. Y resulta que me quitó el puesto de director. No me lo esperaba. Es solo una mujer que subió por la cama. Padre, ¿qué tal si mando a alguien a eliminarla? Te lo he dicho 1000 veces, sé prudente. No seas tan impulsivo todo el tiempo. El viejo no se involucra. Ahora es el príncipe quien manda. Si tocas a su mujer ahora, le estarías dando la excusa perfecta. ¿Entonces qué hacemos? Dejamos que esa zorra nos domine. Tranquilo. Yo tengo mi plan. Por supuesto. Con su propia habilidad rompió el sistema de defensa nacional de M y sigue en la lista de los más buscados, con una recompensa de 10.000 millones de dólares. Pero ha estado desaparecida por mucho tiempo. Si tienes noticias de ella dentro de un mes, en el Hotel Paz de Kioto. Es nuestra mejor oportunidad.
para acercarnos a ella, pero en este tipo de eventos. Sin invitación no puedes entrar, ¿ves esto? Invitación. Padre, ¿de dónde la sacaste? Me costó 10 millones. No la arruines. Es tan cara. Cara sí, pero sí puedo conseguir. El puesto de director técnico de la empresa será pan comido. Maldita sea. Esos cabrones. Antes todos querían colaborar con Lee. Ahora que Lee está débil todos quieren su parte. Sueñen, señor Lee. La cadena de financiamiento del grupo está rota. Los accionistas ya están pidiendo retirar su inversión si en un mes no conseguimos financiamiento la empresa quebrará. Señor Lee, hay un paquete. ¿En qué momento? Incluso tengo que firmar un mensajero. Li total, este remitente expreso es. Hace 7 años solo una vez rompió el país M, conocido como el sistema de defensa nacional más fuerte del mundo. No sé si es ella. Entonces este expreso. Esta es la invitación. Li total. ¿Por qué apareció de repente en este momento? No debería ser falso, ¿verdad? No, no. Esta carta de invitación es real. Después de que rompió la línea de defensa M, deja esta rosa también. Se dice que esto es una burla de la escuela secundaria M. Es un estante de flores. Si podemos estar en el banquete, entonces nuestra empresa ¿está salvado? Nuestra empresa puede volver a la vida. ¿Por qué está este anillo aquí? ¿Es que Duoer ha vuelto? Duoer. S.R.A. Lee. Ella no volverá. Este anillo. El limpiador lo sacó del barril. Dijiste que el anillo. Lo saqué de la basura. Jin Yuan, te traje 3 vestidos. Todo está bien, puedes usarlo directamente. O si Kyoto ha cambiado recientemente. Recuerda usar ropa de abrigo. Siempre te duele el estómago. No recuerdo nada cuando estoy ocupado. Recuerda comer a tiempo. Te preparé galletas y pan. Puedes acolchar tu barriga cuando tengas hambre. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aturdido? No te preocupes, la empresa te la gestionaré. ¿Recuerda pensar en mí? Duoer. Realmente te extraño. Pensé que no me ibas a. Creí que nunca te volvería a ver. ¿Cómo puedo amarte tanto? ¿Por qué estás dispuesto a dejarte? Duoer. Lee, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes por mí.
No queda nada. Duer, ¿realmente me odias tanto? Que no me dejas ni un rastro. El certificado de matrimonio sigue aquí. Lee, deberíamos irnos. Mira, ese es el nuevo director. Wow. Viene maquillada al trabajo. ¿A quién querrá seducir? ¿Quién sabe, tan joven y ya es director técnico? Seguro que ha escalado en la cama de muchos hombres mayores. Ustedes dos pueden irse. No quiero verlos nunca más en Kioto. Sí. Tengo una familia que mantener, por favor, no me despidas. Guau, ¿qué está pasando? El príncipe se enfureció por su amada Cielos. El príncipe ha estado soltero desde que nació 25 años. El presidente está desesperado. ¿Será que ya la conquistó? Con este escándalo que armaste, los que dicen en la compañía que subí de puesto con mi cuerpo no se callarán. ¿No crees que ya tengo suficientes problemas? ¿Entonces qué estás diciendo, que me metí donde no debía? Los rumores se detienen con los sabios además. Yo soy el mejor del mundo. ¿No fuiste tú quien subió de puesto con tu cuerpo? Es un honor servirte. ¿Quién es? ¿Quién me llama a esta hora? Mira tu mocoso, ¿ya te crees grande? Padre, solo despedí a unos empleados sinvergüenzas de la compañía, ¿es por eso? ¿Me llamas para regañarme? ¿Qué empleados? Hablo de mi nuera. La familia Fu ha tenido un solo heredero por 18 generaciones, mocoso. 25 años y sin novia, ahora que por fin encontraste una. ¿Y me la escondes? Padre, apenas la conquisté. En un tiempo te la presentaré. Mi padre es así. No te lo tomes a mal. La familia Zhu un solo heredero por 18 generaciones. Sabes que antes tuve un aborto. Ahora es difícil que quede embarazada. ¿Duele mucho? Lo siento, llegué tarde. Si te hubiera conocido antes, no te habrías lastimado. Dije que no entran seguridad. Nuestro grupo Zu no es cualquier cosa. Entran todos, abre bien los ojos y mira con atención. Este es el SR Lee del grupo Lee. Además es el hermano mayor del SR Zu. Los guardias que vienen a diario a buscar relación con el joven maestro no son 100 pero al menos 80, no importa si eres el SR Lee. El SR Liu o el SR Wang, entre los chinos ninguno sirve. En nuestra capital solo hay un jefe. Y ese es nuestro SR Zu. Lárgate si molestas a alguien importante. Te va a ir mal. ¿No es este el hermano mayor? ¿Qué haces en la capital? No avisaste con anticipación. Podría haber organizado una recepción para ti. No es necesario, simplemente no esperaba que los guardias de tu grupo Zu
sean tan despectivos. Es difícil verte. SR Lee, perdóneme, realmente no sabía que usted era el hermano mayor del SR Fu. Si lo hubiera sabido, no me atrevería a detenerlo, ni con 100 valentías. Amor al trabajo. Profesionalismo bien hecho. Este mes el salario se duplica. Gracias SR Fu, trabajaré duro en el futuro. No seré perezoso. Fu Zirui, ¿qué quieres decir? Li Jingyuan. Esto es la capital, no tienes el derecho de hacer alarde frente a mi grupo Zu. Originalmente quería darte información sobre Bonnie. Parece que no estás interesado. Parece que no sabes de ella. Mañana por la noche en el Hotel Eping. Allí estarán los mejores programadores e inversores del mundo. Casualmente tengo sus invitaciones. Originalmente quería invitarte, pero parece que no lo aprecias. Eso es todo, nada más. ¿No quieres asistir a esta cena? Si supieras. Tu expresión sería muy interesante. El hermano mayor quizás no sabe. El Hotel Eping también es propiedad del grupo Zu. Si tienes invitaciones, ¿cómo no las tendría yo? ¿Qué quieres decir? Bueno, no necesitas presumir frente a mí, tomarme como un rival imaginario. ¿Por qué? Realmente no te tomo en cuenta. Fu Zirui. SR Lee. Esto es la capital. El dragón fuerte no aplasta a la serpiente local. No podemos con el mejor. Esta noche volvamos a casa, descansemos bien y pensemos en cómo actuar mañana en el banquete. Tienes razón, no debería enfrentarme a él en este momento. El grupo Lee aún espera los fondos. No puedo dejar que me manipule. Duoer, tranquila. Defenderé nuestra empresa. Mañana es tu banquete de regreso, ¿no deberías prepararte? Confío mucho en mi Aitianqui. Acompáñame a tomar una copa. No te portas bien. Has ensuciado toda la ropa. ¿Qué hacemos entonces? Te ayudo a cambiarte. No pensé que tu figura fuera tan buena. ¿Te gusta? Hagamos algo que te guste más. Señor Fu, por favor. ¿Quién es esa mujer con máscara? ¿Cómo puede hacer que el príncipe de la mafia de Jing, Zhu Zirui, le abra la puerta del coche? ¿Quién es esa belleza? ¿Será la futura princesa? Mira, ¿no se parece esa silueta a la señora? Dime, ¿crees que la señora podría no haber muerto? Quizás Zhu Zirui la escondió, señor Lee. ¿No estarás pensando demasiado? Quizás solo es una coincidencia que se parezcan. No puede ser, entra tú primero, ya te alcanzo. No me equivoco. Ella es Duoer Duoer. ¿Qué haces?
Esto es el Hotel de la Paz sin invitación. Nadie puede entrar. ¿Escuché la voz de Li Jingyuan? ¿Me habré equivocado? Esto es el Hotel de la Paz. No es lugar para gritar. ¿Duoer no ha muerto? ¿La has escondido? Devuélveme a mi Duoer. ¿La has escondido? Devuélveme a mi Duoer. Dudue. ¿Tú te crees digno? Zhu Zirui. ¿Qué importa si estás insatisfecho? Yo al menos tuve a Duoer 7 años completos. ¿Y tú? Solo eres un espía, un gusano que envidia la felicidad ajena. Li Jingyuan. Eres realmente patético. ¿Todavía no lo entiendes? ¿Quién es realmente el pobre? Señor Li hoy ha venido a salvar al grupo. No puede dejarse llevar por un impulso. Sí. Él está tratando de provocarme. No puedo caer en su trampa. ¿Que importan solo 7 años? Será mío para siempre. Señor Zhu, ¿deberíamos dejar entrar a esa persona en la fiesta esta vez? Por supuesto si no entra. ¿A quién voy a presumirle? Presumir. ¿Presumir de qué? Ha traído los últimos avances en investigación. El llamado Apocalipsis, la inteligencia artificial más poderosa del mundo. ¿No sería eso romper el monopolio de la inteligencia artificial de alta gama de M país? Realmente nos hace sentir orgullosos como compatriotas. Papá. ¿Crees que este apocalipsis es realmente tan impresionante como dicen? ¿No será una estafa? ¿De dónde salió este tonto que se atreve a cuestionar la técnica del gran maestro? No sé cómo consiguió la invitación. ¿No la habrá robado? ¿Quién sabe? No parece muy inteligente. Oigan, ya basta el Hotel de la Paz. No es un lugar para causar problemas, compórtense. Si molestan al anciano, ni yo podré protegerte. ¿Entendido, papá? Señor, ¿ha visto a esta chica? Es delgada. ¿Realmente no la ha visto? Piénselo bien. Señorita, ¿ha visto a esta chica? ¿Le gusta usar aretes en forma de corazón y este collar? ¿Los ha visto? ¿Realmente no los ha visto? Piénselo bien. Papá, mira. ¿No es esa zorra de apellido Su? Ve a averiguar de dónde viene esa persona. Si realmente está relacionada con los Su, tal vez sea nuestra buena oportunidad para derribarla. Bien, voy ahora mismo. ¿Cómo que es una mujer? ¿No será que la legendaria maestra Bonnie es una mujer? Hola a todos. Soy la IA inteligente Apocalipsis. Encantada de conocerlos. Me asusté, pensé que... Parece que... El gran maestro quiere que veamos el Apocalipsis. Por favor, no te acerques demasiado a mí. Mantén una distancia de interacción normal. De lo contrario, también me sentiré incómodo. Así que esto es el legendario Apocalipsis. Se ve increíble. Incluso sabe que debemos mantener la distancia social. Es demasiado humano, no se queden ahí parados, aléjense un poco. ¿Qué? ¿Acaso no parezco Bonnie? Quizás en su mente. Soy un programador calvo. Pero ¿quién hubiera pensado? Que soy tan hermoso como un ángel. Cada vez eres más zalamero. ¿Qué hace él aquí?
No, no estoy equivocado. Ella es Duer. Duer no está muerta. Bienvenidos a la presentación del Apocalipsis. Yo soy el creador del Apocalipsis. Hay muchas cosas que no sabes. En ese entonces ella lo hizo por el orgullo de un inútil como tú. Y lo que obtuvo a cambio fue tu traición. Realmente siento que no valió la pena por ella. No bromees, ¿cómo puede esta mujer ser Bonnie? Si baja de ahí, ese no es tu lugar. Nadie puede salvarte. Director Su. Este es el Hotel de la Paz, aunque es propiedad del Grupo Zu. Pero solo lo maneja el anciano. Si te atreves a hablar tonterías aquí y molestar a los invitados importantes, aunque tu relación con el director Zu sea muy cercana e íntima, él no podrá protegerte. ¿De verdad? Entonces no te preocupes, director Liao. Hija, diles. Que la programadora más destacada del mundo también es mi mamá, a quien más amo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo el Apocalipsis? El género nunca ha sido un diferenciador de habilidades. Admitir que una mujer es más fuerte que uno mismo, ¿es tan difícil? Si niegas la habilidad de mi mamá, por favor crea un nuevo Apocalipsis para enfrentarme definitivamente. Lo destruiré hasta que no quede ni un rastro. Con lógica y pensamiento. Inteligencia artificial con capacidad de discernimiento. ¿Acaso es esto el legendario Apocalipsis? Es increíble. La inteligencia artificial del país vecino M es simplemente una estupidez artificial. Señor Tang Xiaoguo, gracias por el cumplido. Pero por favor no me compares con otras inteligencias artificiales. Como bien has dicho, todas ellas son estupideces artificiales. Si me comparas con ellas, parecerá que mi inteligencia es muy baja. Pero en realidad mi coeficiente intelectual supera al 9999% de los humanos en el mundo. Señor Liao Qianguo, según el análisis de datos, estás implicado en varios casos de violencia y agresión, casos de apropiación indebida de cargos, casos de corrupción. Si lo necesitas, puedo llamar a la policía por ti. No hay de qué. ¿En serio? ¿El Apocalipsis tiene esta función? ¿De qué estás hablando? No necesito que llames a la policía. No hagas tonterías. Vale, lo entiendo. Fuiste tú. Fuiste tú quien hizo que el Apocalipsis dijera eso para difamarme, ¿verdad? El Apocalipsis nunca miente. En cuanto a si es una tontería o no, lo sabes muy bien en tu corazón. ¿Y qué si lo sé? El viejo Zu tiene tantas cosas en mi poder. Si quieres que muera será un suicidio mutuo. ¿Qué? Todos los datos han sido robados, todo ha desaparecido. No puede ser, mi red de seguridad es la más avanzada del mundo. Fue obra tuya. ¿Te refieres a esto? No te preocupes, señor Liao, si es una difamación o no. Te ayudaré a aclararlo. Después de todo, tú eres un veterano del Grupo Zu. No permitiré que sufras una injusticia. Eso es natural, confío en que el señor Zu actuará con justicia. Secretario Liu, revisa las cuentas del señor Liao. Asegúrate de revisarlas cuidadosamente. Padre. ¿Estás bien? ¿Por qué estás sentado en el suelo? Este señor Liao, al oír que iban a revisar sus cuentas, el alma se me escapó. Parece que Tianqi tenía razón.
¿Por qué meterse con ella? Esta mujer se atrevió a robar la reserva de oro de M. Ofenderla, es como buscar la muerte. No pasa nada, estoy bien. Papá, ya lo he investigado todo. Esta desgraciada, el día de su boda, fingió su muerte para escapar, y luego apareció en nuestra empresa. Y ahora los hombres vienen a buscarla. Interesante nuestro gran señor. La razón por la que ha estado soltero tantos años es porque le gustan las mujeres casadas. Se han identificado todas las conversaciones. Mamá, ¿necesitas que lo repita? Papá, ¿qué es esto? Basta, controla tus manos. Inteligencia artificial es muy extraño. Os odio porque estáis hablando mal de mis padres si lo hacéis otra vez. Usaré pagar. Vamos, papá. Tianqi. ¿Quién es tu papá? Soy yo. Tianqi. No necesitas responderle. Zuzi Rui, ¿de qué tienes miedo? ¿De no escuchar la respuesta que deseas? ¿O de que Duer todavía me quiera? Li Jingyuan. No eres más que un abandonado. ¿Qué haces aquí buscando atención? Puedes estar aquí. Porque te lo he permitido. ¿Qué pasa aquí? ¿Un triángulo amoroso? No es de extrañar que sea mi ídolo. No solo es líder en tecnología mundial, sino también tan hermosa. No me sorprende que dos hombres peleen por ella. Incluso si fueran 20.000 hombres, no me sorprendería. Tianqi, que Li Jingyuan ha preguntado. Dile entonces. ¿Quién es realmente tu papá? No puedes olvidar a Li Jingyuan, ¿verdad? Dilo. Li Jingyuan, te odio, tú no eres mi papá. Mi papá es Zuzi Rui. Tianqi, dilo de nuevo. ¿Quién es el papá? Mi papá es el hombre que más ama a mi mamá. Ahora eres la persona favorita de mi mamá, así que tú eres mi papá. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser Zuzi Rui la persona que amas? Li Jingyuan. No deberías estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Duer. ¿Estás enojado conmigo? ¿Todavía me amas, verdad? ¿Hasta cuándo vas a seguir ciego? Ella ya no te ama. No. Duer no puede dejar de amarme. Estuvimos juntos 7 años. Tuvimos un hijo, ¿cómo podría dejarme? Vengan. Échenlo fuera y que no pise ningún lugar del grupo Zu. Ni un solo paso. Todo es por ti. Engañaste a Duer, por eso me dejó. Si te mato, Duer volverá conmigo. Li Jingyuan. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás loco. Sí, estoy loco. Desde que decidiste dejarme. Ya estaba loco.
Li Jingyuan está loco, es capaz de cualquier cosa, vámonos. Zuzi Rui, quiero que me acompañes a la tumba. Cuidado. No tienes fuerza. Realmente no sirves para nada. Incluso le conseguí un cuchillo. Papá, ¿tú arreglaste el cuchillo? Si actúas en el Hotel de la Paz, ¿no temes que el viejo te persiga? Más vale atacar primero que esperar a morir. Con la muerte de Zuzi Rui, el grupo Zu caerá en el caos. Cuando escapemos al extranjero, el viejo no podrá hacer nada. Ve con Zuzi Rui a ver al rey Yan. Duoer, cuidado. Vámonos. Li Jingyuan. Vete. Duoer. Te debo demasiado. Te lo devuelvo con mi vida. ¿Así me odiarás menos? ¿Todos ustedes comen alimentos secos? En realidad la gente puede traer armas al hotel. Un poco bueno. Los enterraré. Príncipe. Está bien, estoy bien. Príncipe, la seguridad de nuestro pisotel es muy duro en todo Kioto. Normalmente una mosca no puede entrar, y mucho menos con un arma. Así que A menos que haya un traidor. No es necesario buscar. El traidor está aquí. Zudon, sé que me equivoqué y nunca me atrevo. Perdóname. papá, ¿por qué estás aquí? No volveré. Mi buen Hotel de la Paz. Todo será deshecho por mí. Hola, tío Zu. Eres la novia de mi hijo. Solo pon mi Hotel de la Paz. El que puso patas arriba. Lamento molestarte. Todas las pérdidas del piso hotel correrán a cargo de mí. Es un poco hermoso. Pero mi hijo no es una persona adicta al sexo femenino. Dámoslo. ¿Qué método? Engañó a mi hijo. Papá, no hagas esto. No te enseñé. ¿No te molestes? Sí, Responder a mis preguntas. Tío, un poco podrías estar equivocado. No engañé a Zuzi Rui. Tu hijo me persiguió. Él te persiguió. Tal vez las cosas tengan un punto de inflexión. El hijo que me dejó soltero por 25 años, toma la iniciativa de perseguir a tu niña. Hay dos cosas. ¿Cuándo se casan?
¿Cuál es el matrimonio? Cuando tienes un bebé, no es suficiente tener uno, tienes que dar a luz. Me das 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de nuestra antigua casa de Zu. Tengo mucho dinero, puedo mantenerla. Lo siento, tío. Antes tuve una lesión en mi cuerpo. El médico dijo que tal vez no podría quedar embarazada nunca más. Papá. Tampoco tendría hijos con otra persona. ¿Qué clase de comentario es ese? Nuestra familia Zu ha tenido un solo heredero por 18 generaciones. ¿Vas a dejar que se extinga en ti? Si hermano Zu, el príncipe heredero, aún es joven, ¿qué mujer no podría encontrar? ¿Por qué aferrarse a un solo árbol? Ah. Papá, ¿estás bien? Cuando yo estoy hablando, ¿tú tienes derecho a interrumpir? Si no puede tener hijos, entonces simplemente no los tendremos. Lo importante es que a mi hijo le guste. ¿Quién dijo que mi mamá no puede quedar embarazada? ¿Acaso mi mamá no está ya embarazada? ¿Qué? ¿Está embarazada? Tianqi. Repítelo. Mamá, no importa cuántas veces lo diga, el resultado es el mismo. Estás embarazada, en tu vientre está el bebé de papá y tuyo. ¿Qué? ¿Es mi hijo? Pero el médico dijo que mi cuerpo no es apto para otro embarazo. Incluso si concibo podría. ¿Podría qué? Lo que dijo el médico antes era cierto. Pero desde que mamá perdió la vista ha estado descansando en casa. Su cuerpo después de un largo descanso. Se ha recuperado, así que mamá no tiene que preocuparse. El hermano y la hermana están muy saludables. ¿Hermano y hermana? Sí, según mi examen. Mamá está embarazada de gemelos. ¡Qué bien! ¿Son gemelos? Nuestra familia Zu ha tenido un solo heredero por 18 generaciones. Siempre ha sido difícil tener descendencia. Chico malo, has estado soltero por 25 años. Y resulta que me guardabas una gran sorpresa. De un solo golpe, un embarazo doble. Déjame ver, ¿quién más se atrevería a burlarse de nuestra familia Zu? Papá, ¿qué estás diciendo? Parece que el cielo todavía me favorece. Niños, no se preocupen. Esta vez mamá definitivamente los protegerá. Ofendieron a mi nuera. ¿Todavía piensan irse? Sáquenlos. Zu, hermano, te he seguido por 30 años. Por favor, déjame ir. Te lo suplico, deberíamos considerar que eres un anciano y dejarte ir. Pero has hecho mucho mal lastimando a inocentes. Ahora solo podemos llevarte a la justicia. Llévenselo. ¿Misericordia? Padre Duer está embarazada. No la asustes. Fue un descuido mío. Te pido disculpas. Tío, no soy tan delicada. Ya estás embarazada de nuestros gemelos de la familia Zu. ¿Por qué todavía me llamas tío? Vamos, llámame papá. Si me llamas papá ahora mismo te transfiero 1000 millones como regalo por el cambio de título. No te ofendas, mi papá es así. Por cierto, tengo que llamar a esos viejos. Para contarles esto, siempre me están criticando. Hola, viejo Zan. Te tengo una noticia. Mi nuera está embarazada. ¿Qué yo? Tu esposa es la que está embarazada. Quiero decir que mi nuera está embarazada. Y es de gemelos. Te invito a tomar algún día. Y luego está el viejo Wan. Su nuera está embarazada y siempre se está jactando. Viejo Wan. Escuché que tu nuera está embarazada. ¿Felicidades? Pero probablemente no se compara conmigo. Mi nuera directamente me está dando ¿un par de gemelos? Te invito a tomar algún día. Y luego está el viejo Liu, siempre es el que más habla.
Viejo Liu, ¿en qué gran negocio has estado ocupado últimamente? Recuerdo que tu hijo lleva años casado. ¿Y el vientre de tu nuera? ¿Cómo es que todavía no hay noticias? ¿Qué tal si dejo que mi nuera ve a enseñarle a tu nuera? Comparte esto. La experiencia de tener gemelos varón y hembra, ¿qué te parece? No puedo esperar, te lo enseñaré ahora mismo. Ven, ven, ven. ¿Por qué colgaron el teléfono? Es pura envidia. Envidiosos de mí. Normalmente se burlan de ti. Dicen que tienes 25 años y sigues soltero. Ahora mira a mi nuera. Directamente con gemelos. Gemelos varón y hembra adelantándose para que se mueran de envidia. Niño, ven con el abuelo. En un momento te presentaré a algunos abuelos. Usa esto que ves. Y diles que hay gemelos varón y hembra traviesos. Para que se mueran de envidia. Esto es. Hoy cuando esa persona te apuntó con un arma. Realmente me asusté si te pasara algo. Me volvería loco. No me pasó nada. Este anillo. Lo he estado preparando por mucho tiempo. Pero nunca tuve la oportunidad de dártelo. Pero hoy realmente me asusté, nunca dejaré que esto vuelva a pasar, cásate conmigo. De acuerdo. Si dicen que el matrimonio es la tumba del amor. Pero si eres tú, estoy dispuesto a entrar de nuevo.